Resident Evil Outbreak contó con dos entregas, siendo más bien la segunda un DLC del primero, ya que al ser un juego tan ambicioso para la época, tuvo que ser dividido en dos discos, quedando recortado mucho material, motivo también por el cual uno supone que tampoco pudo contar con multijugador local, a diferencia de otras entregas como el Obscure, que no contaba con modo online, pero sí con pantalla dividida, además de que Outbreak, al tener 8 personajes, contaba con más de 40 finales, cosa que obviamente también influía. Adelantado a su época, ni siquiera existía PlayStation Network y apenas estaban haciendo Xbox Live, todo esto haciendo que pase sin pena ni gloria. Aún así, hoy en día se puede seguir jugando online con el emulador de PlayStation 2 y su fanservice pide a gritos un remake que, en mi opinión, podría ser que tranquilamente sea uno de los mejores Resident Evil de la historia, ya que nos permite ver cómo ocurrieron las tragedias de Raccoon City desde el punto de vista de las escuelas, universidades, zoológicos, etc., es decir, desde ciudadanos y lugares comunes, motivo por el cual también Resident Evil Outbreak es considerado como la entrega más difícil de toda la franquicia, ya que los personajes podrían ser cualquiera de nosotros que somos simples mortales, y no un tipo musculoso que golpea rocas gigantes o un rubio hegemónico que esquiva rayos mortales. Escasos recursos, junto con un inventario de pocos espacios y una inteligencia artificial deficiente, tampoco ayudaron mucho. Contando con una jugabilidad de tipo tanque y con la cámara que ya no estaba estática desde Código Verónica, su principal característica que lo diferenciaba de los demás Resident Evil era que, a pesar de ser personas comunes, cada uno contaba con habilidades que uno podía ir aprendiendo normalmente y tenían una personalidad bien remarcada. Kevin se mostraba bastante seguro generalmente, aunque también tenía sus momentos de preocupación viéndose reflejado en su voz al pedir ayuda o al estar a punto de morir. Jim Chapman, mientras tanto, se muestra asustado todo el tiempo. Estas actitudes se ven bien reflejadas en sus voces, ya que en otros juegos el que es líder ante cualquier situación se seguiría sintiendo como un líder sin variación alguna. Kevin, al ser policía, era bueno con las pistolas. George Hamilton, un doctor que puede crear medicinas con las hierbas que encontramos. David King, un fontanero que con basura puede crear armas. Incluso contábamos con una estudiante universitaria que, al tener una mochila, nos daba más espacio en su inventario, ya que normalmente contamos con 4 espacios, que es muy poco, pero piensen que se suponía que solo se jugaría online, aunque nunca entendí por qué no había chat de voz, o al menos de texto, ya que la única comunicación que había era para pedir ítems, y luego en el file chew solo agregaron un comando de disculpas. Outbreak está basado en historias paralelas a lo que pasó en Raccoon City en Resident Evil 2 y 3, por lo que podremos visitar escenarios icónicos de estos juegos, como el laboratorio, el hospital y la RPD, por primera vez en escenarios 3D. Aún así, cuenta con escenarios inéditos jamás antes vistos en otros juegos. Enemigos icónicos como los Hunters y los Lickers, evolucionados claro, no podían faltar, y muchos nuevos como el Hombre Sanguijuela, Thanatos, el Titan que vendría a ser una evolución del clásico T-103, que suena a Terminator pero vendría a ser el famoso Mr. X de Resident Evil 2, aunque tranquilamente podría ser un Schwarzenegger pelado, un mítico elefante zombie que aparece en el file chew, hienas zombies, e incluso un carnicero zombie. Cada personaje cuenta con un indicador de infección, haciéndolo no solo más realista, sino también mucho más difícil. Además, si jugamos solo y la infección llega al 100%, perdemos automáticamente la partida. En el modo online, nos volvemos zombies, pudiendo controlar a nuestro personaje e incluso atacar a nuestros compañeros, algo que sin duda fue una innovación, sobre todo en aquellos tiempos. Jugarlo offline se vuelve aburrido, ya que, al no contar con estos detalles, tendremos muchas más limitaciones. Por ejemplo, si estamos moribundos en el piso, buena suerte esperando a que la inteligencia artificial de la época haga algo. La secuela llamada Resident Evil Outbreak File 2 contó con mejoras a su predecesor, aunque no fue tan bien recibido. Algunas de estas mejoras fueron escenarios más largos y difíciles,
incluyendo más enemigos especiales y puzzles, entre otras cosas. También podríamos elegir a nuestros compañeros en modo offline y se implementó poder preparar nuestra arma mientras caminamos, entre muchas otras cosas. Cuenta con 5 nuevos escenarios y un tutorial en el bar, al que, igual que en el 1, cada uno contaba con una batalla de jefe o con hordas de enemigos al final de cada nivel. Los personajes son los mismos y la temática sigue siendo escapar de un brote zombie. Esto no fue lo que haya motivado a la gente, ya que se esperaban otra cosa. Como dije anteriormente, parecía más un DLC, haciendo que las ventas no acompañen mucho. Hablando de esto, todavía no logro entender por qué nunca se planteó incluir una remasterización con todos los escenarios para la PS3 o PS4, habiendo sacado tantas otras como Resident Evil 4 en PS3, PS4, lo mismo con Metal Gear Solid, Devil May Cry, entre otros juegos. Uno podría suponer que por el número de ventas, pero entonces ¿por qué siguieron sacando juegos online que fracasaron, como Umbrella Corps, Resident Evil Verse, Operation Raccoon City y el Resident Evil Resistance? Al menos Outbreak es un juego que la comunidad viene pidiendo hace muchos años. Si el video te gustó, por favor suscríbete y déjame un like, que así me ayudarías mucho. Déjame saber en la caja de comentarios tu opinión sobre este juego tan olvidado por Capcom. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.